والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب إن شاء الله empezamos إخوان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía, pues no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, sin asociar nada con Él en adoración. Y testifico que Muhammad es el siervo de Allah y su mensajero sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Ya ayyuhalladhina amanu اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Oh creyentes, temen a Allah así como debe ser temido, y no mueren excepto que son musulmanes sometidos a Él. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Oh hombres, temen a su Señor, aquel que los ha creado de una sola alma, y de esa alma hizo su esposa, y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Temen a Allah, a quien le piden sus derechos mutuos y no rompen los lazos de la familia. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala siempre está sobre ustedes, viendo y escuchando todo. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Oh creyentes, temen a Allah y digan una palabra o un dicho directo y recto, y Allah subhanahu wa ta'ala les va a rectificar sus acciones y les va a perdonar sus pecados. Y quien obedece a Allah y su mensajero ha obtenido un gran éxito. Amma ba'd, fa inna asdaq al-hadith kitab Allah ta'ala وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, el mejor discurso es el discurso de Allah, su libro, el Corán, y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión. Cada invención es una innovación, una bid'a. Y cada bid'a, cada innovación es un desvío, y cada desvío está en el fuego. Amma ba'd, a lo que sigue. Hayakum Allah, Juan, bienvenidos. Regresamos a la serie de clases sobre el estudio del libro ستة المواضع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم, los 6 lugares de beneficio de la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, su biografía.
Y como hemos mencionado, este libro está escrito por Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, y el propósito de este escrito o tratado del Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah fue mencionar 6 lugares de beneficio que se trata con Tawhid, que se trata con la Aqida, el credo, el monoteísmo. 6 lugares en la Sira, la biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam, para beneficiar de esos lugares en la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, o esos asuntos o eventos que pasó en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam en su vida, en su biografía, para beneficiar y tomar ese beneficio a lo que pertenece a la aqida, el credo islámico, o el tawhid, monoteísmo. Naam. Y la semana pasada, Juan, la última clase, empezamos el 5º lugar de los 6 lugares de beneficio de la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y para los hermanos que estuvieron con nosotros, alhamdulillah, o para los hermanos que no estuvieron con nosotros, pues ese 5º lugar lo menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, diciendo: موضع الخامس قصة الهجرة وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها. Que mencionó Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, diciendo que el 5º lugar es la historia de la hijra, la migración del profeta sallallahu alaihi wasallam a Medina, de Mecca a Medina. Y en esta historia, dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, hay muchos beneficios y muchas lecciones que se puede tomar, que la mayoría de la gente no lo sabe. Aquella gente que ha leído la biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam no saben o no han reflexionado sobre estas lecciones o beneficios. No. Entonces, se mencionó aquí de la hijra del profeta sallallahu alaihi wasallam, y en la última parte que mencionamos en la clase, Juan, si se recuerdan, uno de los beneficios de la hijra que tomamos aquí es de esa gente que decidió seguir sus deseos en vez de seguir la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala. Y esa gente, subhanallah, eran de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, o sea, es decir, esa gente que creó en el profeta sallallahu alaihi wasallam, tenían imán, tenían fe, y estaban sobre tawhid, no tenían duda en su religión, no tenían duda en el credo del Islam, ni tenían amor para la religión de los politeístas, y eran musulmanes, eran creyentes, pero decidieron desobedecer el mandato de hacer hijra al profeta sallallahu alaihi wasallam, por seguir sus deseos, por darle más importancia a sus negocios, o su familia, o su amor para su tierra, o cualquier de esas cosas que pues les llegó ese amor o esa importancia, más que el amor y importancia para la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala, su orden, su mandato y el mandato del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y Allah subhanahu wa ta'ala habla de ellos, como mencionamos en la última clase, donde Allah subhanahu wa ta'ala, el Sheikh menciona la aya donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: Inna alladhina tawaffahum al-malaika ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم
قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتحاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, y por cierto, aquellos que los ángeles tomaron sus almas, eran opresores de sí mismos. Y los ángeles les preguntaron, Fima kuntum, ¿dónde están? O sea, miren dónde están, miren en qué lado estuvieron. Es decir, en el lado de los politeístas, en el tiempo en Mecca, en el tiempo que el profeta sallallahu alaihi wasallam, los creyentes hicieron la migración o la hijra a Medina. Y aquí, como explicó el Sheikh, aquí los ángeles están explicando a ellos después de que ya tomaron sus almas, es decir, que ya murieron. ¿Y dónde murieron estas personas? ¿Dónde murieron? En el combate en contra de los musulmanes. Cuando los politeístas salieron a combatir contra el profeta sallallahu alaihi wasallam y los musulmanes, pues ellos, esos que vivían o se quedaron en Mecca y no hicieron hijra, que eran musulmanes, tenían que salir al lado de la gente de Mecca para, según, defender Mecca con los politeístas. Subhanallah. Entonces, ellos empezaron ese combate con los politeístas y algunos de ellos fueron asesinados o murieron en el combate. Y cuando murieron, los ángeles, tomando las almas de ellos, les preguntó, miren dónde están. ¿Dónde están ustedes? Mira, estaban en el lado de los politeístas, de los incrédulos, de los kufar. Y ellos responden a los ángeles diciendo, قالوا, Allah subhanahu wa ta'ala dice, قالوا كنا مستضعفين في الأرض, de que ellos respondieron, por cierto, nosotros éramos oprimidos o éramos débiles en la tierra. Y los ángeles responden y dicen, قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ¿Acaso no la tierra de Allah es amplia y grande para que emigres en ella? Y Allah subhanahu wa ta'ala termina esta ayah diciendo, فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ, que por cierto, esa gente, su hogar será el infierno. Naam, وَسَأَتْ مَصِيرًا, qué mal fin es eso. Entonces, aquí, si se recuerdan, en la clase de Sheikh Al-Fawzan, Hafidhullah Ta'ala, explica y dice de que estos individuos, estas personas, eran musulmanes, estaban sobre Tawhid, no tenían duda en su religión, no era que no hacían salah o que no estaban sobre Tawhid, estaban sobre Shirk, no. Estaban sobre Tawhid, hacían el salah, eran creyentes, eran practicantes de la religión, pero en este asunto desobedecieron a Allah y su mensajero, siguiendo su deseo, siguiendo algo de la dunya que deseaban, más de cumplir con la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el Sheikh menciona de que ellos se quedaron en Mecca por sus familias o por sus negocios o por el amor para la tierra de Mecca o su gente o su cultura, o no querían salir de allí y no querían emigrar a otro lugar que no era Mecca. Y siguiendo este deseo, en vez de seguir el orden y la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala, el Shaitán los engañó a salir con los politeístas, porque los politeístas estaban en autoridad de Mecca en ese momento, y ellos obligaron a todos los hombres a salir a defender, según ellos, defender a Mecca y defender
su cultura y su modo de vivir y su modo de vida, ¿no? Entonces ellos salieron con los politeístas a defender Meca contra el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Subhanallah. Y entonces, por tomar esa postura y combatir contra el profeta sallallahu alaihi wasallam, pues cuando murieron en el combate, los ángeles tomaron sus almas y pues es la pregunta que hizo los ángeles. Miren dónde están ustedes. Es decir, miren en qué lado están. Están en Mecca con los politeístas en vez de estar en Medina con el profeta sallallahu alaihi wasallam, el mensajero de Allah, el que recibe revelación, a quien Allah subhanahu wa ta'ala apoya y ayuda y le manda revelación y le manda apoyo y ayuda con los ángeles. Y ustedes prefirieron estar en el lado de los politeístas, a quienes Allah subhanahu wa ta'ala odia. Subhanallah. Entonces esto fue una postura grandísima y pesada y fuerte que ellos tomaron. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala menciona en esa aya que su hogar de ellos es el infierno. ¡Qué mal fin! Y el Sheikh al-Fawzan, hafidhullah, dice, miren, por seguir sus deseos y no seguir a Allah y su mensajero y no seguir la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala, ellos entraron en el fuego y son musulmanes, gente de Tawhid. ¿Cómo será para la gente que hace shirk o hace kufr o están desviados, tienen otro credo en vez del credo islámico? ¿Cómo será para ellos? Subhanallah. Entonces, seguimos, Juan Barakallahu Fikum, con el texto donde el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, sigue, y hoy, inshallah, vamos a terminar el texto del Sheikh Muhammad Abdul Wahhab y la explicación del Sheikh al-Fawzan sobre este quinto lugar de los 6 lugares de la Sira. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, dice, فهذا dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد فلم يبقى شبهة، ولكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه، بل قال الله سبحانه وتعالى فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Que aquí el Sheikh menciona y dice, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, que esto es claro, bien claro lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha aclarado de estos individuos, de estas personas. De que menciona Allah subhanahu wa ta'ala de esta gente que no hizo la hijra y murieron en combate en contra del profeta sallallahu alaihi wasallam al lado de los politeístas y no hicieron la hijra. Pues eso fue su fin de ellos. Y en esa misma aya, Juan, que mencionó Sheikh al-Fawzan, hafidhullah, Allah subhanahu wa ta'ala hace una excepción y dice, إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, excepto aquellos que eran oprimidos verdaderamente y débiles de los hombres y mujeres y los pequeños o los niños, que no tenían la habilidad de salir de allí y no tenían ningún recurso para hacerlo. Entonces, aquellos
esa gente que verdaderamente eran oprimidos y eran débiles y no tenían ninguna habilidad o recurso para hacerlo, pues ellos tienen esa excusa con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, esto, dice el Sheikh, es bien claro. Los que tenían la habilidad de hacerlo, que no lo hicieron por razones de seguir sus deseos, de quedarse en la tierra de los incrédulos, ese era el fin de ellos, subhanallah. Entonces, es obligatorio la hijra, y Juan Barakallahu Fikum, para la gente que tiene la habilidad y tiene los recursos para hacerlo, debe de hacerlo y es obligatorio. Entonces, si los, digamos, nosotros que somos de Latinoamérica o de las Américas, ya sea de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, o sea, digamos, o de los países europeos, del occidente, de los países no musulmanes, nosotros que somos originalmente de allí y somos conversos al din al Islam, tenemos la habilidad y los recursos de salir de allí, de esos países de los no musulmanes, para ir a un país musulmán, es obligatorio sobre nosotros. Entonces, si es obligatorio sobre nosotros que somos de allí originalmente, ¿cómo será para los hermanos y hermanas que vienen de países musulmanes, que vienen de países islámicos, que dejaron ese país para irse a un país de los incrédulos? Esos hermanos y hermanas que originalmente son de Egipto o de Marruecos o de Pakistán o de India o de Jordania o de Yemen o de esos países de los musulmanes. Entonces, ¿cómo será la obligación sobre ellos? Y el pecado de dejar el país de los musulmanes para irse a los países de los no musulmanes. Es un pecado más grande. Si tienen la habilidad y los recursos de salir de allí, esa obligación es aún más grande sobre ellos, porque ellos dejaron el lugar de hijra, los países de los musulmanes. Que Allah nos dé fuerza y nos da imán y nos mantenga firmes sobre el camino recto y en la obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Now, entonces el Sheikh dice, todo esto es claro. Y dice el Sheikh, aquel que busca el conocimiento y que verdaderamente busca la verdad, es muy diferente a aquel que no lo busca. Aquel que no busca la verdad, que no busca el conocimiento, pues es muy diferente al que sí lo busca verdaderamente. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dice, sumun bukmun umyun fala yarja'un. El ciego, el que no puede oír, el que no puede hablar y el que no puede ver, es decir, el desviado, no regresará a la verdad. Entonces dice el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, sigue, dice, فَمَنْ فَحِمَ هَذَا الْمَوْضِعِ, yani quien entiende este lugar de beneficio, وَالَّذِي قَبْلَهُ فَحِمَ كَلَامْ حَسَنْ الْبَصْرِي, y quien entiende este lugar de beneficio y el que llegó antes, pues entiende también el dicho de Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Hasan al-Basri, Juan, era un imam de los tabi'in. Si se recuerdan, los tabi'in son los sabios grandes de la segunda generación, los alumnos de los sahaba, los que tomaron el conocimiento y tomaron el din de los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. Entonces, Al-Hasan al-Basri era uno de los imams de los tabi'in. Y él dice, قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر
في القلوب وصدقته الأعمال. Pero dice Al-Hasan al-Basri rahimahullah de que al imán, la fe, no es algo de emoción o de sentimiento o de solamente sentir algo, pero más bien es lo que queda, lo que está puesto o queda firme en los corazones y las acciones son prueba de de lo que hay en el corazón. O sea, el imán son las dos cosas. Lo que queda en el corazón de lo que uno cree, del credo, y las acciones que son pruebas para lo que hay en el corazón. Y esta es la aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, ya Juan Barakallahu Fikum, como hemos mencionado muchas veces. El concepto de fe, el concepto de al-imán, no es solo lo que uno dice que cree. Que yo creo en Allah, yo creo en el profeta sallallahu alaihi wasallam y ya. Y eso es una fe o un imán verdadero. No. La fe verdadera o el imán verdadero es lo que uno cree en su corazón, lo que dice con su lengua y lo que los miembros del cuerpo hacen acorde de esa fe. Eso es imán, las tres cosas. Al-qawlu bil-lisan, lo que dice la persona con la lengua. Wa tasdiq fil qalb, la creencia en el corazón. Wal amalu bil jawarih, y las acciones que hacen los miembros del cuerpo. Las tres cosas son imán, las tres cosas son fe. Si falta una de esas tres cosas, no es imán, no es fe. El concepto del Islam es muy diferente al concepto de imán, o el concepto de fe es muy diferente en el Islam al concepto de fe en otras religiones. En otras religiones, ya Juan, la persona puede decir, yo soy católico, y no hace nada lo que debe de hacer, pero sigue siendo católico, según él. En el Islam no es así. No puedes decir que tú crees en Allah, y tú crees en el mensajero de Allah, y no hacer el salah, no ayunar el Ramadán, no obedecer a Allah. Eso no es fe, eso no es imán. Aquí, como menciona el imam Al-Hasan al-Basri, acorde de la aqida del profeta sallallahu alaihi wasallam y la aqida de los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, es de que el imán, como dice el imam Al-Hasan al-Basri, laysa el-imam, el imán no es un sentimiento, un pensamiento, digamos una esperanza o algo que una persona ama solamente así con decirlo. Dice, وَلَكِنْ مَا وَقَرَ فِي الْقُلُوبِ وَصَدَّقَتْهُ الْأَعْمَالِ, pero es lo que se queda firme en el corazón, en los corazones, y las acciones que se hacen acorde a lo que cree el corazón. Entonces, es lo mismo lo que dice la aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, el credo y la creencia de la gente de la Sunnah, Ahl al-Sunnah wal Jama'a, es de que el imán es acción con la creencia en el corazón y el dicho sobre la lengua. Esto es imán, las tres cosas. Las acciones deben estar acorde de lo que uno dice que cree. Lo que uno dice que cree, las acciones tienen que estar acorde de eso. Eso es imán. Si la persona dice, yo creo en Allah, yo amo el mensajero de Allah, pero hace shirk, o hace kufr, o hace bid'ah, innovaciones, pues entonces eso no es imán. Porque dices que amas el profeta sallallahu alaihi wasallam y sigues el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero haces innovaciones. Tienes una creencia desviada. Desobedeces a Allah subhanahu wa ta'ala. No cumples con el salah. No ayunas Ramadán. Dices que tienes la creencia del Islam, que tú crees en el Islam, pero tu creencia opone
al Islam por ser que tu imán opone al Islam. Tu imán, lo que tú dices, en lo que tú crees, tus acciones no están acorde de lo que dices que crees. Entonces eso no es imán. Y aquí el Sheikh menciona y dice perdón. El Sheikh menciona y dice, فالإيمان Sheikh al-Fawzan, estamos hablando, Sheikh al-Fawzan dice, فالإيمان هو ما صدقت الأعمال ومنها الهجرة لأنها من الأعمال وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون إنه يكفي الإيمان بالقلب هو القلب واللسان فلا يكفي الاعتقاد والنطق بل لابد من الإيمان. El Sheikh al-Fawzan menciona sobre este dicho de al-Hasan al-Basri y dice, pues, de la creencia de Ahl Sunnah, de que el imán es aquello que las acciones están acorde o son pruebas para lo que uno dice que cree. Y de esas acciones es la hijra, la inmigración de las tierras de los no musulmanes a las tierras de los musulmanes. De las tierras de kufr, incredulidad, a las tierras de imán y el islam. Y dice el Sheikh, y eso es porque pues es de las acciones de la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala y de los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y esta es una refutación, dice el Sheikh, en contra los murji'a, esa secta que se llama los murji'a, aquellos que dicen que el imán es suficiente que la persona lo cree en su corazón. El imán es suficiente que la persona lo cree en su corazón. Y eso es un desvío, Juan. Eso es un desvío de esa secta desviada que se llama los murji'a, que ellos dicen que las acciones no tienen ningún efecto o influye en el imán. La persona, su imán no cambia, no sube ni baja. Y los pecados, puede ser el más grande pecador, su imán es igual como el más grande piadoso. Y eso es un desvío. Porque la creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a es que al imán yazid bil ta'a wa yanqus bil ma'siyah. Yani que el imán, la fe, sube y aumenta con obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala y baja el imán, baja la fe con desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, esta es una refutación contra los murji'a, que dicen que es suficiente creer en el corazón, o en veces dicen creer y decir lo que uno cree en el corazón. El Sheikh dice, فَلَا يَكْفِي يعني el-i'tiqad, yani no es suficiente decir lo que uno cree. بل لابد من الأعمال. Más bien es completamente necesario las acciones con decir lo que uno cree. Que las acciones estén acorde de lo que uno dice que cree. Y eso es el imán. Y eso es fe. Y eso, todo esto el Sheikh está mencionando sobre la historia de lo que pasó con esas personas que se quedaron en Mecca. Decían que creían en Allah subhanahu wa ta'ala, pero decidieron de seguir sus deseos en vez de cumplir con el mandato de Allah subhanahu wa ta'ala, y eso fue su fin. El Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah sigue, Juan, barakallahu fikum, y dice, وذلك أن الله تعالى يقول إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. El Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dijo que esto dice, como Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, y a él sube la palabra buena
o el discurso bueno y las obras buenas suben a Él subhanahu wa ta'ala. Suben a Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Al-Fawzan dice sobre este dicho de Muhammad al-Wahhab que suben a Él, es decir, suben a Allah subhanahu wa ta'ala. El discurso bueno o las palabras buenas suben a Él. ¿Qué quiere decir el discurso bueno o las palabras buenas? Es decir, el dhikr de Allah. Todo lo que tiene que ver con la palabra buena es todo lo que es adoración para Allah subhanahu wa ta'ala. Por ejemplo, el dhikr, hacer dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala, o leer Corán, o hacer tasbih, decir subhanallah, o tahlil, o cualquier tahlil, es decir la ilaha illallah, o decir alhamdulillah, o decir Allahu Akbar, todo este tipo de dhikr, o hacer dua, súplica a Allah subhanahu wa ta'ala, o cualquier discurso bueno que se dice buscando la cara de Allah, buscando la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, es kalimat tayyib, es un discurso bueno o una palabra buena. Dice فَإِنَّهُ يَسْحَدْ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Todo esto sube a Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ. Igualmente exigir el bien, ordenar el bien y prohibir el mal. Todo esto es un dicho bueno o un discurso bueno que Allah subhanahu wa ta'ala ama, y esto sube a Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَعْلِيمَ الْعِلْمَ النَّافِعِ. Y enseñar el conocimiento. Enseñar a la gente el conocimiento beneficioso, dice el Sheikh, el ilmu nafi'. También esto es kalimat tayyib. También esto sube a Allah subhanahu wa ta'ala y Allah lo ama. Kullu hadha min kalimat tayyib. Todo esto es del buen discurso o la buena palabra. Wal kalam tayyib ma'an nas wa ma'al aqarib. Y las buenas palabras o el buen discurso que uno tiene con la gente y con la familia, todo esto es del kalimat tayyib. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dice, qulu linnas husna. Digan o hablen con la gente en una manera buena. Digan cosas buenas. Allah subhanahu wa ta'ala dice también, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala mencionó de cómo hablar con sus padres, o cómo hablar con los padres, que hablen con ellos con una palabra o un discurso noble, con respeto. كل هذا من كلمة طيب. Todo esto es de el discurso bueno. Sube a Allah subhanahu wa ta'ala, dice el Sheikh, يسعد إلى الله ولكن لا يسعد بالنفس. Pero no solo sube con sí mismo, pero dice بل لابد من العمل. Pero más bien debe de subir con acciones buenas que acompaña el dicho. Las acciones debe acompañar el dicho. وَالْعَمَلُ الصَّالِحِ يَرْفَعُهُ. Y Allah subhanahu wa ta'ala por eso mencionó las dos cosas. إِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحِ يَرْفَعُهُ. Yani que a él, a Allah subhanahu wa ta'ala, sube el discurso bueno o las palabras buenas, y las obras buenas lo sube. Yarfa'uhu. Es decir, ¿qué es lo que sube el discurso bueno o las palabras buenas a Allah? Son las acciones buenas. Las acciones que están acorde de ese dicho bueno. De ese dicho bueno. Y eso es de la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a. Que las acciones, Allah subhanahu wa ta'ala no acepta el dicho bueno o el discurso bueno sin que las acciones estén acorde de esos dichos. Subhanallah. Entonces, el Sheikh dice, وَلَا بُدَّ مِنَ الْعَمَلِ. Así como terminó esa aya, Allah subhanahu wa ta'ala diciendo, وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. Yani que las acciones buenas o las obras buenas lo sube. Es decir, sube el discurso bueno.
Naam. وفي هذا رد على الجهمية أيضا. Y también esto es otra refutación a esa secta desviada, los Murji'a. Naam. Entonces, la aqida de Ahl Sunnah lo hemos mencionado muchísimas veces, Juan, porque esta creencia de la gente ignorantemente primeramente por no estudiar su religión, por no leer el Corán y no enfocarse en aprender su religión y el credo del Islam, pues vienen con creencias desviadas de sus religiones y de sus creencias de antes de aceptar el Islam, y piensan que uno solo puede decir que yo creo en mi corazón y es suficiente. Y hay muchos hermanos que ya tienen años en el Islam y todavía no hacen el Salah. Hasta hay hermanos que todavía no ayunan el mes de Ramadán. Hay hermanos que no ven la importancia de ir a la mezquita. Los hermanos, los hombres. Y ya tienen años en el Islam, subhanallah. Y por esa ignorancia ellos caen en ese gran pecado o pecados de no cumplir con la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala, sus mandatos. No. Entonces la aqida de Ahl Sunnah es el dicho sobre la lengua, la creencia en el corazón y las acciones sobre los miembros del cuerpo. Esto es imán, las tres cosas. Si falta una de esas tres cosas, pues no es imán. No es imán. Entonces este es el concepto de imán, yani la fe, en el Islam. Es de la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a, la creencia de la gente de la Sunnah. Cuando decimos la gente de la Sunnah, Ahl Sunnah wal Jama'a, ¿quién estamos diciendo? La gente que sigue el profeta sallallahu alaihi wasallam. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus sahaba primeramente, ellos son de Ahl Sunnah. ¿Quién nos ha enseñado la Sunnah? El profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Entonces ellos primeramente son los primeros de Ahl Sunnah wal Jama'a. Cuando decimos Ahl Sunnah wal Jama'a, no estamos hablando de un grupo o secta. Estamos hablando de aquellos que siguen el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba y esas primeras tres generaciones, los tabi'in, los atba' tabi'in, y los imams de la Sunnah y los sabios que siguen ese camino y esos pasos de ellos hasta el día del juicio. Ellos son Ahl Sunnah wal Jama'a. Entonces cada persona que sigue ese camino, esa creencia, esa metodología, esa práctica, pues ellos son de Ahl Sunnah wal Jama'a. Naam. Y aquí, Juan Barakallahu Fikum, termina Sheikh Al-Fawzan explicando este quinto lugar de los 6 lugares de beneficio de la sira o biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y empieza aquí Sheikh Muhammad Wahab con el 6º lugar, y esto lo vamos a dejar para la siguiente clase, ya Juan Barakallahu Fikum, y aquí vamos a parar. Si hay unas preguntas que podemos ayudaremos inshallah ta'ala en todo lo que podemos. Barakallahu Fikum. Hay preguntas de Juan, jazakumullah khairan. طيب Juan, aquí inshallah paramos hasta la próxima clase bi'idhnillahi ta'ala. وسبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.